Mi nombre es Isolda Aramán y nunca olvidaré la noche en que mi padre me miró directamente a los ojos y dijo, con la voz lo suficientemente alta para que toda la sala lo oyera, solo la gente importante está invitada. Tú no. Las risas a su alrededor dolieron más que las propias palabras. No bromeaba. Lo decía en serio. A sus 75 años, erguido frente a sus amigos en la cofradía de pescadores, mi padre decidió borrarme de su historia, como si décadas de servicio en uniforme, despliegues y las vidas que había mantenido unidas en terrenos empapados de sangre no contaran para nada. Esa frase rompió algo dentro de mí, de la misma manera que lo había hecho cuando era una niña y les dijo a todos que mi hermano era el Aramán del que valía la pena presumir. Años después, nada había cambiado. En ese momento, yo no era su hija. Era el remate de su chiste. Lo que nadie en esa sala sabía todavía era que acababa de ser ascendida a coronel en el Ejército del Aire de España. Y lo que mi padre había intentado mantener pequeño estaba a punto de salir a la luz frente a todos aquellos a los que se había esforzado tanto por impresionar. Cuando volví a Puerto Viejo, el olor a salitre todavía se aferraba a las calles como siempre lo había hecho, denso y familiar, como un pueblo que nunca olvida su propio pasado. Hacía años que no volvía a casa, no desde que la vida militar se había tragado la mayor parte de mi vida adulta, y sin embargo, nada en la casa de mi padre había cambiado. Las mismas paredes encaladas y desgastadas por las tormentas, la misma campana de barco de latón junto a la puerta, el mismo silencio que llenaba cada rincón cada vez que entraba. Él estaba en el salón puliendo la maqueta de madera de una goleta, frotando su mástil con el tipo de concentración que solía dedicar a sus barcos de pesca. Sus manos, aunque más viejas y lentas, todavía portaban la autoridad de un hombre que esperaba que el mundo se doblegara a su alrededor. Le pregunté por la fiesta de cumpleaños con cuidado, casi con esperanza, si necesitaba algo de mí, si había alguna manera en que pudiera ayudar. No levantó la vista. Su voz era plana, deliberada, afilada por años de saber exactamente cómo herir. Solo la gente importante está invitada. Tú no. Las palabras cayeron como sal en una herida abierta. La misma herida que nunca había sanado. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Años de uniforme y cadena de mando me habían entrenado para responder con control, no con ira. Así que hice lo que me salió de forma natural. Recibido, dije en voz baja. Volvió a pulir el mástil como si yo no hubiera hablado, como si ni siquiera estuviera en la habitación. Me quedé allí el tiempo suficiente para sentir el peso de su desdén presionar contra mis costillas, luego me di la vuelta hacia la puerta. No quedaba nada por discutir, nada que ganar de él. Decidí que dejaría un único regalo, una fotografía enmarcada de mi madre, lo único que siempre me había pertenecido, y me marcharía antes de que la orquesta tocara la primera nota. Él creía haber trazado la línea de quien contaba como importante. Lo que no sabía, lo que nadie en esa sala sabía todavía, era que esa noche esas palabras se desmoronarían, y la historia que había escrito sobre mí nunca más se sostendría. Mis primeros recuerdos de consuelo pertenecían a mi madre, Leonor. Tenía esa clase de fuerza silenciosa que hacía que las habitaciones parecieran seguras, incluso cuando la tormenta de fuera estaba dentro de nuestra casa. Murió cuando yo tenía 20 años, su corazón falló después de años de llevar cargas demasiado pesadas para nombrarlas. Antes de irse me puso en las manos una taza de té de porcelana desconchada, con el borde irregular y el asa desgastada por el uso. No dejes que tu padre te haga pequeña, susurró como si fuera un mandamiento, no un consejo. He llevado esas palabras como algunas personas llevan las sagradas escrituras. Mi padre nunca malgastó su aliento en mí como lo hizo con Elías. Elías era su orgullo, su niño de oro, facultad de Derecho en Madrid, un traje impecable, el tipo de hijo del que un hombre presume en el muelle. Recuerdo cenas en las que papá se recostaba en su silla, relatando las victorias de Elías en los tribunales, su voz creciendo con orgullo. Mientras tanto mi madre deslizaba silenciosamente el mejor trozo de pescado en mi plato, sus ojos diciendo lo que nunca se atrevió a decir en voz alta, te veo. A los 19 años, ya no podía respirar bajo ese techo. Me alisté en el Ejército del Aire y elegí el servicio médico, curando a los heridos, situándome en el espacio entre la vida y la muerte en Afganistán. El polvo cubría mi uniforme mientras me arrodillaba sobre un joven soldado destrozado por la metralla. Mi palma presionaba contra su pecho, la sangre filtrándose entre mis dedos. Y dije lo único que importaba, quédate conmigo.
Respira. Y lo hizo. Momentos como ese me convirtieron en una líder, no por título sino por necesidad. Sin embargo, aquí de vuelta en casa, nada de eso parecía contar. Para mi padre, yo seguía siendo solo la hija que se fue. Para el pueblo, yo era la chica de Arturo Aramán que se fue a hacer algo vago con los militares. Elías era a quien señalaban con orgullo. Yo era la idea de último momento y bajo cada apretón de manos, cada sonrisa, podía sentirlo, el desdén silencioso que decía, ella no es la importante. La cofradía de pescadores bullía de voces y tintineo de vasos la noche de la celebración de mi padre. Entré vistiendo mi uniforme de gala, cada condecoración medida según el reglamento, los zapatos pulidos reflejando el débil brillo del letrero de neón de arriba. El olor a sal y a redes viejas se adhería a los abrigos colgados en las sillas, y una tarta grande de cumpleaños en una mesa de la esquina se hundía bajo el glaseado derretido. Me moví hacia la caja de donaciones, sobre en mano, lista para deslizarlo y desaparecer. Entonces mi padre se interpuso en mi camino. Su sonrisa se ensanchó para la audiencia reunida a su alrededor. Su voz se elevó lo justo para llegar a todos los oídos cercanos. Solo la gente importante está invitada. Tú no. Las palabras cayeron pesadamente silenciando la sala por un instante. Luego vino el cuidadoso repiqueteo de los vasos al levantarse. El murmullo forzado de una conversación destinada a cubrir la punzada de dolor. Mi pecho se oprimió de esa manera familiar, el instinto de desaparecer antes de que alguien más se sintiera incómodo por mí. Mi mano rozó la moneda de desafío en mi bolsillo, el metal caliente por mi agarre, un recordatorio de quién era yo realmente. Me di la vuelta, lista para marcharme. Fue entonces cuando lo sentí. Una mano firme agarrando mi manga. Una voz tranquila y firme resonó, lo suficientemente clara como para atravesar toda la pretensión de la sala. Señora, por aquí. Levanté la vista y la vi. La general Catalina Durán, 4 estrellas en su hombro, la mujer que había sido mi mentora durante años de servicio. Se erguía alta, imperturbable, la encarnación misma de la autoridad y la gracia. La sala se congeló. El rostro de mi padre palideció, su sonrisa ensayada se resquebrajó. Por primera vez en mi vida, no era pequeña. Era innegable cuando la mano de la general Durán se cerró sobre la mía, y me guió hacia el escenario. La cofradía de pescadores pareció contener la respiración. El zumbido de la charla se cortó. Las sillas crujieron mientras los hombres se movían inquietos. Viejos pescadores que habían soportado 1000 tormentas se quitaron las gorras, apretándolas contra sus pechos. Unos cuantos hombres más jóvenes se enderezaron las corbatas como si la pulcritud pudiera protegerlos del cambio en el ambiente. El peso en la sala se espesó hasta convertirse en algo cercano a la reverencia. Entonces su voz se alzó, firme e inquebrantable. Esta noche reconocemos a la coronel Isolda Aramán. El título resonó en la sala como una campana, una oleada de murmullos se extendió, atónita e incierta. Luego vino un sonido que cortó más profundo que los aplausos. El agudo clac del vaso contra la madera cuando un veterano al fondo golpeó su jarra en silencioso tributo. La sala volvió a quedar en silencio, como si reconociera una verdad demasiado grande para ser ignorada. Al otro lado de las mesas mi padre estaba sentado, rígido, con la boca torcida en esa media sonrisa que ponía cuando se creía ingenioso. Bueno, dijo lo suficientemente alto para su círculo de amigos, parece que engañó a algunos en Madrid. Pero no hubo risas. La broma se derrumbó en el silencio, flotando en el aire como humo que nadie quería respirar. Miró a su alrededor, esperando apoyo, pero no encontró ninguno. Ese fue el momento en que el suelo se movió. La narrativa a la que se había aferrado durante años se le escapó de las manos. Por primera vez, la historia de mi vida ya no era suya para contarla. Era mía, dicha en voz alta, innegable, sellada en el respetuoso silencio de la gente que la había oído. La general Durán no había terminado. Volvió a hablar, esta vez más suave, pero cada sílaba tenía peso. Anunció la creación de la beca conmemorativa Leonor Aramán, en honor a mi madre, para ayudar a los hijos de militares a labrarse un futuro. Las palabras me golpearon como una marea que me arrastraba hacia atrás. Vi la sonrisa amable de mi madre. Sentí el borde desconchado de porcelana de su taza de té contra mis dedos. Oí su susurro,
No dejes que tu padre te haga pequeña. La sala se agitó, algunos asintiendo con aprobación, otros intercambiando miradas. Y entonces Elías se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo de madera como una advertencia. Su voz era afilada, casi triunfante en su amargura. Esta noche le pertenece a papá, no a ti. Siempre tienes que robar el protagonismo. Jadeos, susurros. El bajo murmullo de incomodidad se arremolinó por la sala. Unos pocos amigos de mi padre le dieron una palmada en el hombro a Elías, su lealtad rápida y superficial. Otros volvieron sus ojos hacia mí buscando, sopesando. Me recompuse de la única manera que sabía. Mi pulgar presionó la moneda de desafío en mi bolsillo, sus bordes clavándose en mi piel. El mismo ritual de anclaje que había usado en combate bajo fuego enemigo cuando el pánico arañaba los bordes de mi visión. Mi respiración se ralentizó. La general Durán no levantó la voz. Simplemente giró la cabeza y le lanzó a Elías una mirada que había silenciado salas llenas de generales. Sin palabras, solo su mirada. Y bajo ese peso el tono de mi hermano vaciló, su pecho subiendo y bajando superficialmente, su voz encogiéndose sobre sí misma. Pero el daño estaba hecho. La sala se había dividido. Algunos se alinearon con mi padre y mi hermano, aferrándose a la vieja historia de quién importaba y quién no. Otros se inclinaron sutilmente hacia mí, hacia la verdad que finalmente se había dicho en voz alta. La fractura privada de mi familia se había convertido en una falla pública. Lo que una vez se susurró a puerta cerrada ahora estallaba al aire libre, y todo el pueblo se vio obligado a tomar partido. Después del estallido de Elías, la sala quedó sumida en un pesado silencio, de ese que oprime como el ancla de un barco en aguas turbulentas. Cada tos, cada arrastrar de pie se sentía amplificado en el vacío. El señor Torres, presidente de la Cofradía de Pescadores, se aclaró la garganta y se acercó al micrófono. Sus palabras cayeron con el peso del deber. Mi padre subiría al escenario para participar en la ceremonia de imposición, para colocar la insignia del águila que marcaba mi nuevo rango. Mi padre se levantó con rigidez, todos los ojos de la sala siguiéndolo mientras avanzaba. Cuando le pusieron la pequeña caja en las manos, percibí el temblor que recorrió sus dedos. Por un momento su mirada se desvió más allá de mí, más allá de la multitud, hacia algún recuerdo que no podía sacudirse. Imaginé lo que veía, a mi madre en nuestra cocina años atrás, de pie entre nosotros, diciéndole que me dejara elegir mi propio camino. Aún así intentó resistirse, inclinándose hacia sus amigos más cercanos, su voz se redujo a un susurro áspero. Solo es un paripé, nada más. Unos pocos lo oyeron, sus expresiones vacilaron, pero no había forma de detener lo que venía a continuación. Levantó el águila y la presionó contra el tablero de terciopelo. El pin se deslizó en su lugar con un suave clic, y la sala se congeló. El único sonido era el quejido cansado del ventilador de techo, girando sobre nosotros como un recordatorio del tiempo mismo. En ese momento mi padre ya no era el hombre que controlaba la historia. Se había convertido en lo que siempre se había negado a ser, solo un testigo más, obligado a reconocer una verdad que no podía doblegar. El silencio se rompió cuando Elías se puso de pie de un salto, su voz más afilada que una cuchilla. Su carrera militar no es más que papeleo. Los abogados de verdad, son los que defienden la justicia. Sus palabras cortaron el aire, y vi la cabeza de mi padre asentir en señal de acuerdo. Un leve gesto como para sellar el veredicto de su hijo. Entonces llegó un sonido que no esperaba. Una silla se arrastró hacia atrás, y un viejo veterano se levantó. Su rostro era un mapa de cicatrices y clima, sus manos temblaban ligeramente mientras se apoyaba en la mesa, pero su voz, baja y ronca, se oyó con claridad. La vi salvar hombres en Afganistán. Eso también es justicia. Golpeó su jarra 2 veces contra la mesa. Clac. Clac. El sonido resonó como un mazo de juez. Definitivo e inflexible. El efecto fue inmediato. El padre Martín exhaló un amén no planeado. Unos pocos pescadores asintieron de acuerdo. Otros se quitaron las gorras y se las llevaron al pecho. El cambio fue visible, una marea que cambiaba, no porque yo me defendiera, sino porque la verdad había sido reclamada por personas que no tenían ninguna razón para mentir. Permanecí quieta, mi respiración pareja, mi moneda caliente en la palma de la mano.
No necesité decir una palabra. La sala estaba hablando por mí. Mi padre intentó sonreír, pero le temblaron las comisuras de los labios. El rostro de Elías se ensombreció, sus puños se cerraron con fuerza, la furia emanando de él en oleadas. Sin embargo, a su alrededor, el pueblo ya no los miraba. La venganza, cuando llegó, fue silenciosa. No me correspondía a mí declararla. Fue el veredicto de la comunidad, claro e innegable. En su silencio y sus asentimientos, mi padre y mi hermano fueron empujados a los márgenes, extraños en su propia historia. Y por primera vez, yo estaba en el centro indiscutida. La general Durán se acercó al micrófono, su postura tan inquebrantable como las estrellas cosidas en sus hombreras, su voz resonó por la sala con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Por autoridad del mando de personal del Ejército del Aire, se reconoce a la coronel Isolda Aramán. Los primeros compases del himno nacional se elevaron y la sala los siguió instintivamente. Las sillas se arrastraron hacia atrás. Hombres y mujeres se pusieron de pie, erguidos. Viejos pescadores que nunca habían pisado un patio de armas se quitaron las gorras con manos temblorosas. Sus pechos se expandieron y se contrajeron bajo palmas firmemente presionadas, la reverencia evidente en cada cabeza inclinada. Cerca del escenario, el marco con la fotografía de mi madre descansaba sobre una pequeña mesa iluminada por una sola vela. La sonrisa de Leonor, suave y constante, miraba a la reunión como si ella misma hubiera orquestado esta noche. Mi mirada se fijó en la suya. Y por un momento sentí como si estuviera allí a mi lado, su susurro entrelazándose con la música: no dejes que te haga pequeña. Luego fue el turno de mi padre. Le entregaron la insignia del águila, su brillo plateado atrapando la luz. Su mano tembló al extenderla, los dedos rozando el borde de mi uniforme. Lentamente la prendió en mi pecho. Bajó la cabeza y las palabras se le escaparon, finas y rotas, nada que ver con el hombre jactancioso que se había burlado de mí horas antes. Vaya. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier aplauso, hasta que se rompió y la sala estalló en un aplauso largo, sostenido, innegable. Me arrolló como una marea. No necesité hablar, no necesité defenderme ni explicar. La verdad ya estaba erguida en esa sala, y mi padre, el hombre que había pasado toda una vida despreciándome, acababa de convertirse en su testigo involuntario. Cuando la ceremonia terminó y la multitud se dispersó, mi padre tiró de mi manga, guiándome hacia un rincón oscuro de la sala. Su voz era baja, cuidadosamente medida, como si solo el control pudiera reparar lo que acababa de desmoronarse. Hagámonos una foto para Facebook. Para que vean que estamos bien. Sostuve su mirada, tan firme como lo había hecho en campos de batalla. No, dije. Dejemos que sea lo que fue. Este pueblo ha oído la verdad esta noche. El rostro de Elías se ensombreció. Sin decir palabra salió furioso con los hombros rígidos, negándose siquiera a mirar atrás. Mi padre se quedó inmóvil, con la cabeza gacha. No le quedaba ninguna broma rápida que ofrecer. Por primera vez me pareció pequeño. No porque quisiera verlo disminuido, sino porque el peso de fingir finalmente se había deslizado de mis hombros. Más tarde esa noche el viento salado me azotaba la piel mientras caminaba por el sendero hacia el cementerio junto al mar. El aliento del Atlántico era agudo, inquieto, como los recuerdos que aún vivían en mí. Me arrodillé ante la lápida de mi madre, las letras talladas de su nombre capturando la luz de la luna. De mi bolsillo saqué la moneda de desafío caliente por mi mano, y la coloqué junto a una tira doblada de tela de uniforme. No me hice pequeña, susurré, las palabras cayendo en la noche. El oleaje respondió con un murmullo contra las rocas, el sonido como su voz de vuelta a mí. Constante, segura, indulgente. Me di cuenta de que la venganza no consistía en avergonzar a mi padre. Consistía en trazar el límite que él nunca más podría cruzar y mantenerme erguida dentro de él. La cafetería olía a café quemado y a churros fritos, el tipo de lugar donde no se necesita nada elegante para sentirse como en casa. Me senté frente a la general Durán en un reservado de vinilo agrietado. El vapor de nuestras tazas se elevaba entre nosotras. Unas tortitas empapadas en mantequilla se enfriaban en los platos. Levantó su taza, sus ojos fijos en los míos. La venganza no son fuegos artificiales, dijo. Es aferrarte a tu historia, no dejar que otros la escriban por ti.
Dejé que las palabras se asentaran, sintiendo algo que no había sentido en años. Una paz que se filtraba, tranquila y sin forzar. Por una vez, no me estaba preparando para el siguiente comentario, el siguiente desprecio, la siguiente batalla para demostrar mi valía. Simplemente asentí. Unas horas más tarde metí mi maleta en el asiento trasero de mi coche y salí de Puerto Viejo. El sol de la mañana se extendía sobre el puerto, dorando los mástiles y los tejados con una luz suave e indulgente. Las gaviotas descendían sobre el agua, sus graznidos agudos pero libres, y la marea lamía los muelles como si el propio pueblo estuviera exhalando. Al volante dejé que la verdad se formara claramente en mi pecho. Ser importante no es una lista de invitados. Es la verdad silenciosa vivida en voz alta. Por primera vez, la venganza no significaba aplastar a mi padre bajo el peso de sus propias palabras. Significaba ir más allá de ellas, caminar hacia el día sin cargas, ya no definida por su sombra, sino por la fortaleza que llevaba dentro.